Buen día, yo soy la alumna María Elena Escamilla Caiceros y hoy vamos a hablar sobre las máquinas de corriente alterna, los principios de estas. Como introducción podemos mencionar que esta unidad y este tema fue elegido de la experiencia educativa generadores y motores de corriente alterna del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la UB. Y vamos a comenzar sobre qué es la corriente alterna y la corriente alterna trifásica. Bueno, la corriente alterna es aquella que se maneja con dos variables. La corriente alterna nos dice que se maneja con dos variables y estas son intensidad y voltaje. Fácilmente, la corriente alterna trifásica, como su nombre dice, trifase, tres fases, se compone de tres fases que son tres corrientes alternas monofásicas, o sea, se compone por tres corrientes alternas que se manejan en una igual frecuencia y amplitud. Podemos decir también que esta corriente, la forma de representarse o su movimiento es de forma senoidal. Existen otras variantes, pero la más común es la forma senoidal, que es la que vemos en pantalla. Un punto también interesante es que gracias al motor de corriente alterna es que existen las máquinas de corriente alterna. El motor de corriente alterna es el encargado de generar energía eléctrica y transformarla en energía mecánica, que en pantalla vemos una foto con sus partes, un diagrama. Las máquinas también cuentan con diferentes elementos que contribuyen en ella para su funcionamiento. Una de estos subtemas es interesante ya que habla sobre una espira sencilla que se mueve en un campo magnético uniforme. Entonces, para ponernos en contexto, una espira viene construida de algún conductor que puede ser cobre, aluminio o algún otro. En este caso es de cobre y el experimento que se realizó es de que si nosotros acercamos un imán a la espira, aumenta el campo magnético que atraviesa a la espira, y si nosotros lo alejamos, el mismo campo magnético disminuye y el flujo en este. Queremos decir que la corriente inducida que circula en el sentido se genera un campo magnético, pero al quitarlo, el imán se contrarresta. Un ejemplo interesante que nos viene diciendo Faraday en su ley, nos dice que la FEM, la fuerza magnetomotriz inducida, es proporcional al flujo magnético. Y en pantalla veremos la fórmula que él nos desarrolla con el significado de cada una de sus variables y las variables mismas que intervienen. El signo menos denota la ley de Lenz, que es quien contribuyó con Faraday. También es relevante mencionar que la ley de Faraday es un parteaguas para muchos grandes dispositivos, como los generadores de corriente alterna, los transformadores, que son los encargados de convertir energía eléctrica a energía alterna, que, como mencionamos, esta es la que se distribuye en nuestro país, ya que es la que tiene un gran alcance a diferencia de la corriente continua. Y también la bobina de inducción. No fue hasta 1885 que el ingeniero italiano Galileo Ferraris descubrió que el campo magnético giratorio es un campo magnético que rota a una velocidad uniforme y es generado a partir de una corriente eléctrica alterna trifásica. Y esto es importante ya que todos estos elementos contribuyeron al parteaguas del motor eléctrico diseñado por el ingeniero Nikola Tesla, y lo presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. Como podemos ver en pantalla, vamos a hablar ahora de la fuerza magnetomotriz, que es representada con una F. La fuerza magnetomotriz es aquella que es capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. También es aplicable o entendible gracias a la ley de Hopkinson, que nos menciona que el potencial magnético o fuerza magnetomotriz es la fuente que produce el flujo magnético en un circuito magnético. En pantalla vamos a ver una fórmula que se nos explica mucho más fácil. La F es la fuerza magnetomotriz, igual a Rm es la reluctancia magnética por el flujo magnético.
Otros dos elementos importantes que intervienen en nuestras máquinas de corriente alterna son el voltaje y par inducido, que el primero se denomina como un potencial eléctrico creado por el efecto de un campo electromagnético sobre un conductor. Y el segundo es la parte de la máquina rotativa donde se produce la transformación de energía eléctrica a energía mecánica. También es importante recalcar que todas estas máquinas debían tener un cierto protocolo de aislamiento y comprobación del devanado de una máquina. Como podemos ver en pantalla, se les hacen pruebas de aislamiento para que no sufran daños ni tampoco causen daños a diferentes lugares donde pueden emplearse estas máquinas, en industrias, hospitales, ya que, por ejemplo, los hospitales cuentan con plantas generadoras de respaldo en caso de que en alguna ocasión se vaya la luz. Estas se prenden en automático, y gracias a las diferentes instituciones que aprueban o avalan la calidad de las máquinas, se pueden ocupar y se ocupan bien sin daño alguno. Como punto interesante también debemos mencionar la regulación del voltaje en intensidad, que en pantalla les vamos a enseñar una fórmula que la regulación del voltaje de un generador sincrónico se define como la razón de cambio en el voltaje en las terminales desde el voltaje sin carga hasta carga plena. También es importante que mencionemos la potencia y pérdidas en máquinas de corriente alterna. Las normas sobre eficiencia se han endurecido a lo largo del tiempo, y pues todo esto ha puesto en marcha que la eficiencia de los motores, que sea mucho menos las pérdidas de potencia que estos generan, que cada vez sean mucho mejores, ya que pues como habíamos mencionado antes, puede haber daños severos cuando no tienen una calidad excelente. Bueno, esto todo fue por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos a la próxima.